14º domingo del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud lo oía y se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, como toda la palabra de Dios, nos trae muchas enseñanzas. Nos empieza diciendo San Marcos que Jesús fue a su tierra. Esta expresión de San Marcos podemos tomarla también en muchos sentidos. Jesús fue a su tierra. Jesús vino a su tierra. Este planeta al que llamamos tierra es su tierra. Jesucristo vino a su tierra. Jesucristo vino para estar entre nosotros. Ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado como el Emmanuel, es decir, Dios entre nosotros. Jesús siempre está viniendo a su tierra. Decíamos, esa tierra que podemos considerarla todo el planeta Tierra. Hace 2000 años Él vino para estar entre nosotros. Pero además podemos considerarlo como un venir a su tierra que es nuestro corazón, nuestra persona, nuestra alma. Cada persona es tierra de Jesús. Igualmente podemos decir de las familias, nuestras familias o nuestros pueblos, nuestras sociedades. Jesús está viniendo siempre a su tierra, pero hay que saber descubrirlo, hay que darnos cuenta de su presencia, hay que descubrir su paso entre nosotros. Y nos sigue diciendo San Marcos que cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Cuando llegó el sábado, Jesucristo, como buen judío, también los sábados los dedicaba a Yahvé, a su Padre Dios, a Dios, porque el sábado era el día dedicado a Dios. El sábado era el día en el que, según nos lo relata el libro del Génesis, el primer libro de toda la Sagrada Escritura, después de haber creado todo Dios, el sábado descansó. El sábado como día dedicado a Dios. El sábado como un anticipo de la vida eterna, del descanso eterno. Jesucristo, junto seguramente con San José y con la Virgen, cuando ya podía ir a la sinagoga, pues acudiría también. Pero aquí lo vemos ya en su ministerio público y nuestro Señor sigue viviendo esa norma dentro de todo el pueblo judío, acudir al sábado. Empezó a enseñar en la sinagoga. Esto nos recuerda que nosotros los cristianos, el domingo es el día que dedicamos a Dios.
es el día del Señor. Precisamente eso significa la palabra domingo, día del Señor. Viene del latín dominus, Señor, domingo, día del Señor. Y por eso nos encontramos con uno de los mandamientos de la Iglesia que recordarán son 5. Pues el primer mandamiento de la Iglesia es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. El domingo es el día en que el cristianismo lo dedica a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en razón de que un domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo, venció a la muerte, venció al pecado, y con el domingo de resurrección, Jesucristo vencía definitivamente al demonio, sometía al pecado. El domingo de resurrección. A partir de luego nuestro Señor ya resucitado, como lo traen especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a presentar otros domingos a los apóstoles. Un domingo también vino el Espíritu Santo, Pentecostés. En razón a estos misterios, la Iglesia desde un primer momento, con los apóstoles a la cabeza, dedicaron el domingo como día del Señor. Y por eso cuando vemos aquí a nuestro Señor acudiendo el sábado a la sinagoga, esto nos recuerda este compromiso que tenemos con Dios, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y nos dice San Marcos que cuando llegó el sábado empezó a enseñar en las sinagogas. Jesucristo sigue enseñando también ahora. Y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Independientemente de lo que se preguntaba la multitud que en ese momento estaban en la sinagoga, lo importante en el que nos podemos fijar es que la multitud lo oía. También ahora necesitamos seguir escuchando a Dios hecho hombre, a Jesucristo. Necesitamos oírlo, porque la fe viene por la escucha. La obediencia de la fe precisamente es después de haber escuchado. Es significativo que la palabra obediencia provenga del latín ob audire, es decir, escuchar. Escuchar para poder saber qué hacer, es decir, para poder obedecer. Obediencia. La obediencia de la fe, que es una expresión que utiliza no menos de 3 veces San Pablo en sus cartas, la obediencia de la fe. Pues la multitud le oía a nuestro Señor Jesucristo y decíamos que ahora necesitamos escuchar a Jesucristo. En un tiempo en el que es bien difícil escuchar, porque preferimos tapar nuestros oídos de diferentes maneras, también escuchando, pero escuchando a través de la tecnología, músicas, cosas de repente superficiales, pero que nos impiden escuchar la palabra de Dios, a Dios hecho hombre. Ahora más que nunca necesitamos escuchar la voz de Jesucristo, que nos viene a través de la Sagrada Escritura, que nos viene a través de los sacramentos, que nos viene a través de repente de las palabras de una y otra persona. En todo caso, cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Ante la palabra de Jesucristo surge el asombro. También ahora hay que seguir fomentando ese asombro. No podemos acostumbrarnos a Jesucristo, no podemos acostumbrarnos a su presencia, no podemos acostumbrarnos, por ejemplo, a sus sacramentos. Lo tenemos la posibilidad de tenerlo todos los días en el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa. No podemos acostumbrarnos, en definitiva, a Jesucristo. Hay que seguir fomentando
el asombro de su presencia. Y nos sigue diciendo San Marcos que la multitud se preguntaba, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Están asombrados por lo que lo ven o escuchaban que hacía. Y entonces este asombro les viene porque lo conocían bien. Jesucristo había vivido 30 años en Nazaret y por el asombro que despierta en sus paisanos, entonces se debe suponer que durante esos 30 años nunca lo vieron realizar un milagro o hablar como escuchaban ahora, que hablaba con esa autoridad y con esa fuerza y también con esa pedagogía. Y entonces por eso se asombran. Pero a la vez también este asombro nos da a entender que la vida de esos 30 años, una vida ordinaria, una vida como la de todos los demás personas, una vida de trabajo, una vida de familia, una vida como buen judío de oración, es una vida que Dios ha querido para el Redentor la mayor parte de sus años aquí en la tierra. De los 33 años, 30 los dedica a esta forma de vida. Jesucristo con eso nos está enseñando una nueva forma de vivir, una nueva forma de asumir la existencia. La vida ordinaria, trabajo, familia y oración es una vida santificable, es una vida en la que podemos encontrarnos con Dios. Indirectamente, por lo tanto, estas personas de su pueblo, al asombrarse por esta nueva forma que nunca le habían visto a nuestro Señor, nos están dando a entender que la vida de 30 años, esa vida cotidiana, pues es muy valiosa a los ojos de Dios. Y se seguían preguntando la gente, ¿y esos milagros de sus manos, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Incluso estas palabras que tantas veces causan un poco de incertidumbre, pero que más bien nos aclaran la integridad virginal de Santa María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque así como en estas expresiones de la gente de su pueblo, de la gente del pueblo de nuestro Señor, que se preguntan, ¿no es el hijo de María? Esa expresión ya nos está diciendo que solo Jesús es el hijo de María, porque así como en este caso es San Marcos el que lo narra, también en los otros evangelios encontramos, o el mismo Marcos lo dice en otra ocasión también, encontramos esa expresión, el hijo de María, pero no se dice en ningún otro momento de otras personas que sean hijo de María. Aquí se habla de los hermanos de Jesús, Santiago y José y Judas y Simón, pero en ningún momento, ni aquí ni en otras partes de los evangelios, se dice que o Santiago o José o Judas o Simón fueran hijos de María. De nadie se dice más que solo de Jesús, que es hijo de María, el hijo de María. Hay otras razones también por las que fundamentamos todo esto, pero sería largo explicarlo. En todo caso, lo que aquí San Marcos insiste, que solo Jesús es el hijo de María. No se dice de ningún otro esto. Y entonces estas personas, paisanos de Jesús, desconfiaban de él. Desconfiaban de él. También ahora, mucha gente desconfía de Jesús. Muchos motivos. El primer motivo, si desconfían, es porque no lo conocen bien. No lo conocen bien. Entonces,
podríamos decir de que no desconfían de Él, sino desconfían de lo que creen que es Él, que es Jesucristo. Desconfían también ahora de Jesús. Pero a la vez, esto nos indica de que el cristiano, el Hijo de Dios, el seguidor de Jesucristo, entre sus misiones, entre sus labores, debe estar el de que las personas cada vez confíen en Jesús y no que desconfíen de Él. Por lo tanto, estas mismas palabras son un llamado de atención, un llamado para esa evangelización, para esa catequesis, para ese apostolado que todo bautizado tenemos el deber y el derecho de realizar. Sigue diciendo San Marcos que desconfiaban de Él y Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Desprecian a un profeta en su tierra, a Jesucristo, en tantos lugares, en tantos corazones, en esta tierra suya, es decir, en este planeta, se le desprecia. Y al mismo Creador se le quiere botar de su creación. Desprecian a Jesús. Y dice también San Marcos, entre sus parientes y en su casa. Casi podríamos decir que también en la misma iglesia, fundada por Él. Más aún, también podríamos decir entre quienes Él ha dejado para que dirijamos la iglesia. Algún que otro obispo, algunos sacerdotes. Lamentablemente hay que aceptarlo. ¿Cuántas veces el desprecio surge de estos corazones que son los que deberíamos estar más cerca de Jesús? Porque precisamente para eso hemos sido llamados, para estar con Él y para luego llevar la buena nueva al mundo entero. Y por eso dice San Marcos que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Si nuestro Señor viniera ahora a este mundo, a su tierra, ¿también se extrañaría de la falta de fe? Ya nuestro Señor mismo lo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Por eso, este Evangelio, sobre todo con ese final en el que vemos tristemente a Jesucristo extrañándose de su falta de fe de la gente de su pueblo. Este final es como un acicate para fomentar más y profundizar más nuestra fe, para revisar nuestra fe, para ver cómo podemos hacerla más fuerte, más viva. Y siempre terminaremos convenciéndonos que no hay otra manera que la práctica, practicar nuestra fe, acercarnos a los sacramentos, recurrir a la oración, leer y meditar la Sagrada Escritura, invocar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.